Y tal como hablábamos con Guillermo Laborda anteriormente, preocupa este tema del aumento de precios y el impacto en el consumo, y por eso nos acompaña Carolina Suárez, que es periodista especializada en relaciones de consumo y asesora de la Comisión Defensa del Consumidor, para hablar de todos estos temas. ¿Qué tal, Carolina? Bienvenida a Fuera de Serie. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por el llamado. Por favor, un placer. Carolina, con este dólar a 80 o por ahí, la salida de dólares por turismo del pasado enero fue, digamos, una de las peores de la última década. La venta de pasajes al exterior bajó cerca del 58% respecto del año pasado. Todo esto según la Cámara Argentina de Turismo. Y por otro lado vemos que hubo alojamiento récord en el Partido de la Costa. ¿Qué balance podemos hacer del consumo este verano que ya casi se nos va? Bueno, el resumen prácticamente es el que viste. La gente tomó la elección de no pagar el impuesto país, ese 30% plus, y vacacionar dentro del territorio nacional. Por eso se entienden principalmente la capacidad hotelera colapsada en algún momento de la primera, segunda quincena de enero en lo que fue la costa, pero también presencia en todo el país. En todas las plazas turísticas estuvieron este verano con presencia histórica. Si se la compara no solamente con el año pasado, sino con años anteriores, y el consumo también, la cantidad incluso media de días que la gente tomó por decisión pasar vacaciones. Así que esa fue la clara respuesta, no solamente no pagar, sino había dos cuestiones. Primero, qué sorpresa podía llegar a llevarse, quiero decir con esto, qué puede suceder entre que se lleva a cabo un consumo y tiene que cancelar esa deuda con un dólar que se mantuvo sin cambios, pero bueno, había que tomar una decisión a futuro, es decir, una en diciembre, tiene que pensar dónde va a ir de vacaciones en enero. Estamos hablando de una nueva administración, con una nueva administración me refiero a la asunción del presidente Alberto Fernández, con algunos cambios, y que llevó a esa decisión en primera instancia, ¿no? Eso es lo que nos deja a grandes rasgos este verano 2020 como respuesta rápida, ¿no? Y te pregunto en cuanto a los precios, porque vos bien decías, la gente optó por ahí por no pagar este impuesto país y por la seguridad de no sé cuánto va a estar el dólar cuando me cierre la tarjeta, que eso es verdad. Escuché, esto es nada más que de oídos, ¿no? Que en algunos destinos, como por ejemplo Cariló, que bueno, históricamente fue caro, pero el alquiler de un departamento para 2 personas una semana salía más o menos lo mismo que un paquete all inclusive en Brasil, y estoy hablando solo de alojamiento en Argentina. Los argentinos nos aprovechamos un poquito de esta situación y decir, bueno, no se puede ir nadie afuera y inflo un poquitito acá, total, tengo la vaca atada. Bueno, eso definitivamente. En el mes de octubre del año pasado se empezaron a ver algunos indicios de qué podía llegar a pasar cuando aún desconocíamos la decisión de, por ejemplo, este impuesto puntual que mencionábamos recién, con un recargo, es decir, un 30% más, y se empezaron a conocer que en los destinos premium de la costa, llamémosle así, ya estaban hablando de alquileres en dólares, alquileres que se iban actualizando en relación un mes con otro. Por lo general en el mes de octubre se conocen los números de lo que hace a todo lo que es alojamiento, de las cámaras brindan una información inicial y la misma se actualizó en más de una vez, y esa actualización tuvo que ver justamente con las decisiones de la gente y el consumo también. Un café, si bien no vale lo mismo la última quincena del mes de diciembre a la primera de enero, este año ese porcentaje se dio mucho más fuerte. La gente lo criticó, la gente no lo dejó pasar por alto, pero obviamente había tomado la decisión de no correr el riesgo de lo que podría pasar, ¿no? Esa fue la cuestión. En números, algunos decían, bueno, ¿cómo voy a hacer con la imposibilidad tal vez de conseguir dólares, de tener que cancelarlo en el futuro y de qué manera? De todas esas cuestiones, a diferencia de, por ejemplo, otras medidas más próximas en el tiempo pasado, hicieron que la gente tomara esa decisión. Y el tema justamente es eso, quedar, como muchas veces sucede, como si tratáramos de consumidores cautivos. Cuando el consumidor se vuelve cautivo se ven estas situaciones que estamos viendo, ¿no? Claro, tal cual.
¿Qué tal, Carolina? Baltasar Schubert te saluda, un gusto. Carolina, Alberto Fernández desdijo al jefe de gabinete Cafiero y aseguró que no está previsto un aumento de tarifas a mediados de año. Sin embargo, hubo ya varios aumentos, más que nada de impuestos municipales, que bueno, tocaron el bolsillo de todos. ¿Estas subas están teniendo un impacto real sobre el consumo? Bueno, en realidad, cuando uno hace la radiografía de una factura de un servicio público, está compuesta por muchos ítems que, como bien mencionado recién, uno puede hacer al impuesto, otro puede hacer a lo que es tipo de lo que sucede, como son commodities, valores del exterior y otras cuestiones que obviamente se van a terminar actualizando de alguna manera, porque recordemos que sostenerla no se podría por mucho tiempo más, ¿no? Estamos con una factura retrasada y lo que correspondería, en vez de hablar sobre números que por estos días se habla de cuánto se tiene que ajustar, es una audiencia pública, como en su momento se hizo, con una revisión tarifaria integral, una RTI, como también que nos permitiría saber qué sucedió en cuanto a lo que las empresas se comprometieron con inversiones y realmente se llevaron adelante, cuál es una tarifa técnica real, lo que aún deberíamos pagar, y cuán de esa parte está subsidiada, y la gran discusión de los últimos años, qué pasa con lo que tiene que ver en materia de un cuadro tarifario en la ciudad de Buenos Aires mucho más cómodo de lo que sucede, por ejemplo, o en el AMBA, lo que sucede en otros puntos de la Argentina. Así que lo que correspondería sería trabajar sobre para mí, una revisión tarifaria integral y ver realmente cuán retrasados están, ¿no? Ahora se habla de algunas medidas que pueden tener incidencia en lo que es alguna promesa de campaña, llamémosle así de alguna forma, vinculado a la especificación de las tarifas. Bueno, esa especificación de tarifa en la etapa de generación, justamente eso, ¿no? ¿Cómo se va a determinar? Hoy no se puede conocer del todo, porque se estaría hablando sobre un terreno, la verdad, con números que uno puede manejar muy por arriba, ¿no? Claro. Te pregunto, Carolina, y el otro tema que causó y causa un gran revuelo, que es lo de las jubilaciones, digo, más allá de los planteos jurídicos en torno a la constitucionalidad, que ya hay varios en ese sentido desde el punto de vista de los planteos colectivos, desde lo que es esta modalidad de suma fija que ha otorgado el gobierno de Fernández, ¿esto está teniendo un correlato finalmente en el consumo, más allá obviamente que se le está dando a las jubilaciones mínimas, o es neutro hasta ahora? Bueno, como todo dinero que se inyecte, y más cuando hablamos de sectores vulnerables que destinan gran parte de sus ingresos a lo que tiene que ver con el consumo masivo, uno sabe que cuando habla de consumo masivo se refiere a lo que es destinado a alimentos y bebidas, lo que es básico, o lo que tiene que ver también con cancelación de deudas. Eso se ha notado en el mes de diciembre, pero estamos hablando de diciembre y enero, ¿no? O sea, no se ha hablado de un porcentaje determinado, básico, y también lo que se ha inyectado con otro tipo de programas, como la tarjeta alimentar, también en lo que hace a quienes tienen la asignación universal y otro tipo de programas que también se vienen, pero apuntados justamente a los que menos tienen, a un sector determinado, para que se pueda ver algo mucho más importante en volumen. Se debería hablar en realidad de que afecta a toda la sociedad en su conjunto, ¿no? Ni siquiera estamos hablando de todo el universo de jubilados, sino en términos generales. Por eso se entiende o se ven los números de consumo masivo aún de manera negativa, aún sin que se pueda impulsar la economía. Eso es a las claras, ¿no? Luego, cuando uno ve algunos números que parecen alentadores, como lo que sucede en un fin de semana largo como el que acabamos de pasar, o las vacaciones, bueno, tiene que llegar a comparar con los años anteriores, y ver qué es lo que sucede en materia de si realmente la gente
tal vez antes no, en vez de llevar adelante un consumo, porque hoy no tiene opción de, recordemos, ahorrar, alguna forma de ahorro, y el ahorro natural de la mayoría de los argentinos en los últimos años era al dólar, y hoy por vías legales, recordemos, no puede atesorar más de $200 por mes. Bueno, todo eso termina influyendo en que por ahí pueda canalizarse en un consumo, ¿no? Pero no se está viendo, por lo menos en esta instancia, una inyección como era la que se esperaba en algún momento con algunas medidas, porque también llegaron otras que terminaron afectando, y principalmente lo que habla o se conoce como clase media, ¿no? Tal cual, sí, son como muchísimas variables a tener en cuenta desde todos los puntos. Vos hablabas ahí un poco de evaluar realmente cuán importante es hacer un aumento de tarifas, si las empresas hicieron la inversión, si necesitan los dólares, no los necesitan, si la gente lo puede pagar. Son un montón de cosas que hay que tener en cuenta, me parece. Sobre todo esto de, bueno, nosotros estamos en la parte del interior del país que siempre sintió que un poco pagaba los impuestos digamos, de capital, y me parece que eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay que ver un poco esto de, bueno, otra vez volvemos a lo del gradualismo, el shock de los aumentos, está bien, está mal, antes criticamos el gradualismo, y ahora qué vamos a hacer si nos inyectan una suba así como sorpresiva, tampoco nos va a gustar, es como que también es difícil. Definitivamente, y luego de varios años en que la gente vivió aumentos a escala y donde se cansaba en principio parecía una buena noticia, pero luego era desgastante cada 6 meses conocer en algunos servicios, bueno, algún tipo de actualización tarifaria durante 4 años. Hoy que lleguen los aumentos no caen de todo gratis. No, claro. Más cuando hablamos de la calidad del servicio. Por eso cuando hablamos recién qué pasa con las tarifas, va a ser un capítulo que no sé, no obviamente no están para hacerlo de buenas a primeras, seguramente va a llevar mucho tiempo. Si se hace bien, va a llevar mucho tiempo, se debería trabajar en comisión, donde se debería rever muchas cuestiones. Obviamente las empresas van a reclamar lo que hace a un gran factor, que es la devaluación del tipo de cambio. No hay que perder el rumbo en eso. Las empresas van a recordar que desde hace más de un año, en realidad un año, en el mes de abril, se tuvieron que congelar las tarifas, porque esto ya es una decisión de la anterior administración, de la administración del presidente Macri. Entonces, se suma este congelamiento, y de qué manera se va a dar este descongelamiento con el tipo de cambio. Recordemos que estaba a 40 pesos y ahora, bueno, a cuánto se va a terminar negociando, y después lo que hace también de qué manera se va a dar esta escala. Hablaban o se dejaba conocer días anteriores por el jefe de gabinete, que igual después fue desmentido, pero que parece ser uno de los rumores más fuertes en realidad, que sí, que va a darse en algún sector que puede, el más pudiente, el aumento, es decir, si lo va a terminar enfrentando y no el sector que menos tiene, y que tal vez la tarifa social podría llegar a extenderse a la actual que se conoce en materia de consumo, digo, ¿no? De consumo de energía. Pero el tema es, ese sector pudiente, ¿cuál es? ¿Es la clase media como el consumidor final? ¿Es la industria? ¿Es la pyme? Ya vimos lo que sucedió, ¿no? Aumentos en la industria que parecían no tener incidencia, terminaron generando un gran problema, principalmente en la inflación. Cuando uno habla de aumentar la tarifa de luz, tiene que pensar en eso. Y luego el capítulo que mencionaba recién, qué va a pasar con la cuestión de distribución, no solamente cuando hoy hablamos de generación, sino de distribución y transporte, que hace tal vez que el consumo para un porteño pueda verse tal vez muy por abajo de lo que sucede en algunas otras provincias, y se podría en algún momento ver alguna solución a ese respecto, ¿no? Porque obviamente sería lo justo, que no se ha logrado por ahora en los gobiernos anteriores, no ha llegado una solución concreta. Así que, en principio, habrá que ver cómo se toma esta decisión. Si con una comisión, de una manera seria, y se elabora de esa forma, o si vamos a conocer aumentos
como la administración anterior y que van a llevar seguramente un mal sabor de boca, ¿no? Bien, Carolina, el gobierno de Fernández a través del Ministerio de Desarrollo Social implementó y distribuyó una gran cantidad de tarjetas alimentarias en toda la nación para ayudar a paliar el tema del hambre, sobre todo en los sectores más vulnerables. ¿Qué análisis haces de esta medida? Y finalmente, digo, más allá de esta cuestión de coyuntura, ¿cómo sentís vos que hay que atacar el hambre en la Argentina? Bueno, en realidad, empiezo por la última parte, creo que tendría que ser con profesionales multidisciplinarios. La verdad que no podría yo darte una respuesta en ese sentido. Sí pareció muy interesante aquellas primeras reuniones en el mes de diciembre, donde no solamente estaba el ministro, sino había sumado otras voces. Ojalá eso se pueda sostener, porque es lo mejor, ¿no? Analizar la situación y atacarla, entre comillas, desde varios puntos, ¿no? No solamente lo que hace a dar una tarjeta, sino poder hacer un seguimiento, ver lo que pasa con la forma en que están consumiendo los que menos tienen. Y el seguimiento va a ser fundamental, no solamente para ver si se está cumpliendo, sino además si algo debería corregirse. Cuesta y mucho, porque hoy lamentablemente cuando hablas de un programa y que este se lanza, por citarte otro, fuera de lo que es la tarjeta alimentar, te digo, el precios cuidados, el gran problema es eso, el seguimiento, ver si se cumple, si hay sanciones, si se evitan las avivadas, como uno dice comúnmente. Bueno, si se puede lograr eso, si se puede vencer eso, va a funcionar. Pero el problema mayor, lamentablemente, no es el que afecta tan solo a los que menos tienen, sino al contexto general, es decir, la inflación. Si no se logra corregir la inflación, la verdad que las otras medidas van a tener mayor o menor éxito, pero mucho cambio no van a poder llevar adelante. Inyectar algunos pesos en la economía para los que menos tienen los va a ayudar, tal vez mejorar en la cantidad de consumo, como decía recién, de lácteos, de corte de carne, pero no va a ser una diferencia sustancial, ¿no? Tal cual, sí, esa podríamos decir que es un poco la proyección de consumo del primer semestre de este año, ¿no? Esperar un poco a que, la otra vez decíamos, el país todavía parece como que no arrancó. Y en cierto sentido sí, estamos ahí que no sabemos si tenemos plan económico, que no sabemos qué va a pasar con las jubilaciones, que no sabemos que nos ponen una tarjeta, pero también hay problemas, que ponen esto, es como que todos pequeños parchecitos, nos da la sensación, bueno, ¿no? Claro, de eso hay y mucho. Uh-huh. Principalmente hay como algunas medidas que se van tomando, pero en un contexto que parece todavía estar congelado. Claro. Y la verdad es que cuando muchas veces o se quieren aferrar a determinados números de determinados índices, la verdad es que no reflejan lo que está pasando en la realidad, porque si no veríamos algo muy distinto. Digamos, llegar a menos de 2 puntos de inflación es un tanto engañoso, si se quiere, para el mes de febrero, porque uno no ve un repunte real de la economía, porque más allá de los congelamientos de las principales tarifas, lo que ve es eso, que no terminan de verse mejores expectativas, o por lo menos podríamos hablar de expectativas, pero lo concreto, lo real, lo que se está viviendo hoy no parece mejor, ¿no? Y ni hablar de las industrias que muestran lo que sucede con el consumo, tienen un correlato directo. Pero más allá de eso, cuando uno ve lo que pasa en cercanía, bueno, a ver, ¿cuánto se puede mejorar? ¿Se ha podido mejorar algo? Sí, seguramente, si uno lo compara con los meses de noviembre, donde había mucha, digamos, había un desconocimiento, no se sabía lo que podía venir, se hablaba de muchas medidas que podían afectar a la clase media, a determinadas industrias, se hablaba de recuerden ustedes, de congelamientos que podían afectar a la industria de los alimentos. Entonces, la verdad es que la gente no consumía el justo y necesario. Fíjense que apenas asumió Alberto Fernández en los primeros días ya de su asunción, es decir, a mitad de diciembre,
esto cambió el consumo real en los supermercados, se vio una diferencia, en un mes que, recordemos además, si se lo compara con noviembre hay mayor consumo, como el mes de diciembre, pero se vio un repunte leve. Pero no hizo otra Argentina, o no estamos ante otra Argentina. ¿Por qué? Porque en el transcurso de este tiempo transcurrido, también empezamos a ver que las cosas, los servicios, aquello que hace al consumo de la gente, siguió incrementándose. Los costos de un presupuesto familiar siguieron incrementándose. Entonces, eso es lo que hace sencillamente que no haya cambiado. Para la gente, la plata, como se dice comúnmente, no alcanza, y eso es lo que termina reflejándose en los números que mencionábamos recién, ¿no? Tal cual. Carolina, súper interesante como siempre. Muchas gracias y hasta la próxima. No, un placer a ustedes y bueno, le agradezco como siempre por el tiempo. Por favor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hablamos con la señora Carolina Suárez, periodista especializada en relaciones de consumo y asesora de la Comisión Defensa del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires. Vos sabés que cuando recién cerraba ella pensaba, ¿no? Argentina es como una máquina gigante en donde ajustás una tuerca y se te desajusta otra y le falta aceite a un mecanismo y le pones y después otro necesita otra cosa y así vamos, ¿no? Como tratando de que la máquina funcione, pero no al 100%. No, y siempre con medidas paliativas, porque incluso todas estas cuestiones, tarjeta alimentaria, aumentos de sumas fijas en lugar de la clásico sistema de actualización que ya regía, o sea, permanentemente hay un cambio de las reglas de juego, eso impacta en la economía. Hay datos que, bueno, de alguna manera Carolina Suárez, que está muy en el día a día, los puede reflejar, o sea, la estructura del consumo en la Argentina no ha variado mayormente desde el fin de Macri al comienzo de Fernández. 80% del consumo del PBI de la Argentina es consumo interno, o sea, el consumo interno es muy importante en la matriz productiva del país, y bueno, indudablemente todo este plan que tiende a ser de estabilización, obviamente lo que quiere, entre otras cosas, es equilibrar precios y salarios. Por eso Fernández convocó a los sindicatos y a la cúpula de la Unión Industrial para ver si finalmente se logra ese tan ansiado, mentado acuerdo, que no va a ser la Moncloa, pero un acuerdo por el cual se establezca un marco para las negociaciones paritarias, pero finalmente después se desmadra todo, porque vos viste que hay gremios que tienen más poder de negociación, por ejemplo, camioneros. Y bueno, indudablemente van marcando el ritmo de la paritaria. Hay proyecciones que indican que vamos a tener una inflación del 45% anual, o sea, es como vos decís, son engranajes de una maquinaria que cuesta mucho que encastren, y en ese marco están las necesidades políticas, el contexto externo. Por ejemplo, hoy hay un elemento que me parece que mantiene en vilo al mundo, que es el coronavirus, sí, y el impacto y la caída en los mercados, en el precio del oro, o sea, hay mucho nerviosismo en torno a eso, porque finalmente no se sabe si se va a declarar pandemia, hasta cuándo se va a extender. Bueno, los problemas también de la globalización, en el cual esto, que es un factor externo, termina impactando en las economías. Y bueno, estamos en un mundo que tiene estas volatilidades, nosotros tenemos las propias. Nosotros tenemos un montón. Tenemos muchas suficientes como para importarlas del mundo. Y finalmente un gobierno que no tiene un cheque en blanco y que necesita cerrar rápidamente la cuestión de la deuda como para ver qué país proyecta de acá en adelante.